Luis Alberto, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte. ¿Sí me escucho por ahí? ¿Estamos Sí, bien? sí te escuchamos, Perfecto. sí, bien, Es por bien, bien. la tecnología. Julio, qué gusto estar aquí contigo. La verdad me había abstenido un poco de opinar del tema, de un tema tan obvio ya, ¿no? Acá para los sonorenses. Pero pues bueno, a ver, ahora sí que tú eres el entrevistador. O tú dime por dónde empezamos, no sé. Claro, Luis Alberto. Luis Alberto, ¿cuál es la valoración que tienes como periodista y la que percibes en la sociedad sobre el papel específico de Lili Téllez como senadora? Pondremos más adelante, o si quieres de una vez vamos poniendo este segmento que se lleva 1 minuto y medio de la entrevista que le hiciste a Lili Téllez y en la que le preguntas de sus logros y ella da una respuesta. Permíteme un segundito, Luis Claro. Alberto, y vamos con este video. Adelante, Andrés. Tranquila de haberle respondido a los sonorenses como senadora? Por supuesto. ¿En qué le respondió? He puesto Sonora en alto. He puesto Sonora en alto. ¿Y de tu trabajo como senadora? Pues es el que he hecho. Lo he hecho también, que me pusieron en las encuestas, que me pusieron como precandidata a la presidencia. Pues ha sido más un trabajo, una exposición nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, Lili Téllez, pues ¿desde cuándo no venías al Estado? Es lo que también se te critica. Lili ha sido una senadora ausente. ¿Qué contestas a eso? ¿Cómo una senadora ausente? Que no vienes, que no vienes al Estado. ¿Hace cuánto no venías al Estado? ¿Tiene uno que venir para hacer un trabajo? No, como siempre los senadores vienen cada mes, cada 2 meses. Sí, pero yo no soy igual, yo soy diferente. He puesto a Sonora hasta arriba, al grado que soy precandidata presidencial. Imagínate, qué más orgullo para los sonorenses que eso. Ahora que llegué, ha sido una alegría y una esperanza tremenda conmigo, pues los sonorenses están encantados. ¿No necesitarías estar más cerca aquí con tus representados, venir cada mes, no sé, recorrer las colonias? No, el trabajo que hacen cualquier legislador. Pero es que yo soy diferente. Y tan diferente soy que llegué sin un 5 a la precandidatura presidencial y tan efectiva y eficiente soy que esos que se la llevan simulando, pues no llegaron a donde yo estoy. Aquí está el resultado. Estamos en los tiempos del mundo digital. Por el amor de Dios. Luis Alberto Medina, ¿qué impresión te quedó después de esa entrevista? Fíjate que no, y quitaste la parte en donde cuando le digo a Lili, bueno, a ver, dame 3 leyes que hayas aprobado que hayan beneficiado al Estado. Lili no supo contestar, se apoyó en unos cuadernos que traía y aún así no argumentó, su narrativa fue débil. Mira, no a mí, Julio, a mí me sorprendió, todavía van a ser casi 2 meses que hice esa entrevista, me siguen llegando comentarios a mis redes sociales de cuestionamientos fuertes a Lili Téllez. Fue una entrevista que no convenció, fue una salida en falso. El plan de Lili Téllez era venir a iniciar campaña presidencial en su estado. Aquí inició, juntó esa entrevista con un evento que hubo de la carne asada más grande del mundo y la marcha del INE. Y dio entrevistas a varios medios, entre ellos a Proyecto Puente, a tu servidor y a Avión Producciones, que estoy trabajando esos formatos con Luis Carlos Moreno, nuestro productor, y tu servidor. La gente, Julio, se quedó con un mal sabor de boca. Yo estoy sorprendido del repudio, del rechazo que se generó en redes sociales por las preguntas de Lili Téllez, por lo que estaban diciendo tú ahorita, Adriana, antes de que entrara al aire. Vieron un tono de sonorense fingida, de algo innecesario, porque ella tiene más de 30 años que se fue de Sonora, pues es obvio que el acento se matiza, se pierde cuando estás fuera. Vieron a una Lili Téllez despegada del Estado, a una Lili Téllez que pues su estrategia es la de la confrontación, la del odio, Julio. Todo lo que le critican al presidente, ella lo practica, y lo digo, yo conozco a Lili, yo aprecio a Lili, ¿no? Como persona la conozco hace mucho, esto no es por supuesto nada personal, yo creo que es una persona muy inteligente, pero ella sabe lo que está haciendo, Julio. Yo no creo que no, todo esto está medido, Julio, es una estrategia de golpeteo innecesario, porque toda la estrategia de Lili Téllez y de la oposición de golpeteo hacia el presidente, dime de qué ha servido. Dime de qué ha servido una estrategia de golpeteo sistemático. Hoy el presidente fue muy, vamos a decirlo, elocuente, muy claro al decir,
yo asumo la responsabilidad de haberla invitado. Y sí, fue él, ella lo cuenta, lo reitera en la entrevista, para hacer fórmula con Alfonso Durazo. Ella estaba peleada a muerte con los periodistas aquí, Julio, a muerte, es decir, con Beltrones, con Claudia Pavlovich, que después a mí me sorprendió la entrevista, que al final de la entrevista habla muy bien de Beltrones. ¿Qué opinas de Beltrones? Un hombre brillante, dice. Yo me quedé, como son formatos de entrevista en donde uno no interviene, es sobria, es lucir al entrevistado, no al entrevistador. Entonces, el sabor de boca va más allá de lo que diga Luis Alberto Medina. Los sonorenses quedaron, Julio, sumamente, vamos a decirlo, sorprendidos, decepcionados, enojados, porque ella se atribuyó también el triunfo de lo que fue en el 2018 su senaduría por ella, que fue a pedir el voto por ella. Digo, ahí se equivoca mi apreciada Lili. Ella ganó por un movimiento, como ganó Alfonso, como ganaron todos, Julio, en el país, nos guste o no, pero el factor Andrés, como sigue siendo Morena, fue el que hizo ganar a todos, a gente que jamás pensamos que fuera a ganar, en Hermosillo, en Nogales, a quien hubieras puesto hubiera ganado, es cierto. Sin embargo, ahí sí la campaña de ella y de Alfonso Durazo fue una campaña muy ruda, porque fueron ambos atacados por la estructura del PRI de una manera contundente, de una manera no antes vista, inédita, porque sabían el grupo priista en el poder que si Alfonso Durazo llegaba a ser senador, ya iba a ser imparable para la candidatura al gobierno de Sonora, que era el plan de Alfonso Durazo. Te estoy hablando, vaya, a toro pasado como una historia. Por eso a mí me sorprende ese brinco, es decir, Lili no ganó por ser Lili Telles. Obvio, ciertamente lo que sí tiene razón Lili es que el presidente le llama por la popularidad de Lili Telles, porque es una periodista sonorense de trayectoria, y en ese movimiento nacional, pues que habían todas las personas con un perfil que pudieran sumar a la causa del presidente, pero Lili y todos, el mismo Alfonso lo sabe, ganaron de manera contundente en Sonora. Ni ellos esperaban, Julio, como sucedió en el país. El tsunami Andrés Manuel, que ganó por 20, eso se reflejó aquí. Yo creo que Lili, mira, para mí es una estrategia innecesaria, una rudeza innecesaria, porque si no llega a ser ella la candidata, Julio, ¿quién la va a arropar? Ciertamente, las encuestas dicen que es ella, según algunas encuestas, otras encuestas no, pero si no es ella, ¿se va a quedar ella con toda esa bronca? Yo le llamaría a reflexionar a mi apreciada Lili. Te reitero, yo no tengo nada contra ella. Ella sabe que la aprecio, hay un respeto mutuo. Yo le abrí los micrófonos aquí, Julio, cuando hace 10 años, cuando empecé el Proyecto Puente, tú sabes de nuestra trayectoria, hemos coincidido en otros momentos. Yo a Lili aquí la hicimos colaboradora, por eso hablo en este tono. Lili tenía de Sonora, desde que había pasado lo que ella vivió por el atentado, ella ya no había tenido contacto, bueno, desde que se fue no tuvo contacto con Sonora, yo la invité, pero yo desconozco a Lili Telles. Para mí es riesgoso lo que está haciendo. Es decir, ¿quién está detrás de Lili Telles? No la están usando para solo estar golpeando, porque todo lo que dicen que Andrés Manuel López Obrador está haciendo, pues lo está haciendo ella. Lo están haciendo los demás. Por eso yo creo que sí hace falta una autocrítica. Por Sonora no ha hecho nada casi. Sinceramente, a ver, y es un papel a veces triste, y no nomás ella, para ser parejos. Nosotros sacamos un trabajo el año pasado, se molestó mucho conmigo también, porque vimos como ella, Silvana Beltrones, que Silvana Beltrones también al ver frustrada su proyecto, dejó de venir a Sonora. Sin embargo, para hacer también, porque el periodismo debe ser equilibrado, Silvana ya viene, Silvana se activó Silvana retomó sus actividades después de esa crítica que hicimos. A los meses Silvana se activó. El senador Arturo Burs, bueno, que es intermitente, va y viene y a veces no se fija en lo que declara. Los diputados federales de Morena ausentes, no se sabe nada de ellos. Hay un déficit democrático muy fuerte. Pero Lili se fue y la estrategia de Lili no supo ni argumentar en la entrevista, Julio, de por qué era una estrategia así contra el presidente. Es decir, por lo menos hubiera dicho, a ver, es que me encontré allá en el plano nacional algo que por lo cual yo no estuve de acuerdo y tuve que irme, me disculpo con los sonorenses por no haber hecho este trabajo, por alejarme. No hubo ninguna palabra de humildad, ninguna autocrítica al respecto. Esa sería mi primera parte.
Luis Alberto, nosotros, digamos a la distancia, pues solo hemos visto algunas escenas de la campaña de Lili Téllez para senadora a nombre de Morena, no afiliada en Morena, pero sí a nombre de Morena, y algunas escenas acompañando al propio presidente, entonces candidato a la presidencia, López Obrador, en alguna escena con el hijo de la propia Lili Téllez, pero en general, ¿cómo se desarrolló en términos políticos esa etapa de la campaña para senadora, ella por Morena, y luego, pues los primeros tiempos en los cuales seguía en Morena? ¿Había indicios de alguna crítica interna, de alguna postura refractaria o de rechazo a algunas posturas? ¿O parecía, como en muchos casos, pues que los políticos bajo la sombra de López Obrador, candidato o presidente, se mantienen muy guarecidos ahí sin mover ni una pestaña de crítica? No, como te digo, la campaña de Lili fue crítica dura, como es su estilo, duro, agresiva, pero contra el PRI de manera sistemática y al PRIAN. Es decir, lo que Lili criticaba era el PRIAN, el sistema PRIAN en Sonora. Lo que Lili criticaba en su momento, que nosotros nos metimos en muchos problemas por abrir el micrófono a Lili y Alfonso, te lo puede decir al mismo Alfonso y Lili, porque éramos de los pocos medios que abríamos el micrófono porque estaba un sistema PRI. Imagínate, estaba Beltrones, Claudia Pavlovich, es decir, se manejaba un sistema cerrado. Era una crítica acérrima al PRI, a la gobernadora, a Beltrones, al PAN, a todo lo que significaba en ese momento el gobierno. Al contrario, y eran pues elogios para el mismo Alfonso, que fíjate, con Alfonso tiene muy buena relación con el gobernador Alfonso Durazo, o al menos no lo criticó. En la entrevista, es decir, hay una buena relación, dice que están distanciados, es un contraste, ¿no? Pero con el presidente sí hay esta relación. No, jamás. Se dio un rompimiento al extremo. Lili se fue al extremo. Es decir, yo digo, se fue al PAN. Aquí le reclamaron, oye, bueno, pues si ya no estás en el movimiento que te hizo senadora, pues renuncia. Ella dijo, no renuncio, me quedo, y se convirtió, como sabes, al PAN. Pero no, jamás. Siempre la narrativa fue la misma narrativa del presidente, ¿eh? La misma. Todos los debates aquí fueron debates duros contra los candidatos priistas. Era durísima ella contra el sistema PRIAN. El sistema PRIAN, porque Lili es muy buena oradora, es una excelente oradora. Ella jamás se le vio alguna señal de decir, ¿sabes qué? Lili Téllez no, todo lo contrario. Luis Alberto, gracias por esta oportunidad de platicar sobre este perfil y estas circunstancias de Lili Téllez, y aprovecho la oportunidad para preguntarte en general cómo va la política sonorense, donde ha habido personajes de primer nivel, desde luego como el fallecido Luis Donaldo Colosio, como Manlio Fabio Beltrones, que asoma un poquito por ahí en el ámbito priista de repente, la exgobernadora Pavlovich, ahora en funciones diplomáticas, y un gobernador como Alfonso Durazo, que es presidente del Consejo Nacional de Morena, es el virtual comisionado para los asuntos del litio. Si cometo una equivocación, no sé, pero es como el virtual responsable del proceso, aunque haya otros directores. Y además gobernador del estado, y un hombre cercano en operación política, me parece, a Palacio Nacional, a López Obrador. ¿Cómo anda la política sonorense por allá, Luis? Muy cercano. A ver, Julio, Alfonso Durazo se han convertido en los hombres más cercanos del presidente, y exactamente lo dibujas muy bien. Es decir, pues tiene litio aquí en Sonora, el plan Sonora, también con unas expectativas muy grandes. El presidente ha venido a darle un espaldarazo muy fuerte. La relación entre Alfonso y el presidente es muy fuerte. Beltrones, como lo comentas, Beltrones pues siempre está ahí. Beltrones sigue operando. Beltrones siempre va a estar operando tras, él sabe cuándo salir. Puso, por ejemplo, en el PRI a su sobrino Rogelio Díaz Brown. Es el que ahorita es el que dirige el PRI. Silvana viene. Beltrones, como allá en la Ciudad de México, se mueve muchísimo. No sé qué relación está ahorita entre el gobernador Alfonso Durazo y Beltrones. No hay buena relación, nunca la ha existido. Hay una especie como de paz
tensa calma, ¿no? Entre ellos dos. Claudia Pavlovich, pues cobijada con el consulado. Hay ahorita una situación muy peculiar en Sonora, Julio, porque el exsecretario de gobierno de Claudia Pavlovich apareció como operador de Dan Augusto, Sí. allá en Baja California Sur, y hay ahorita un malestar grande en redes, en los abogados, porque lo hicieron notario. Lo hicieron notario al finalizar el sexenio y él ahorita, pues la notaría prácticamente está en segundo plano. Está como operador de Dan Augusto. A él le habían cancelado la notaría el gobierno de Alfonso Durazo y la tuvieron que restituir, Julio Astillero, puedes creerlo, por órdenes de Dan Augusto. A Dan Augusto operó porque es amigo de Miguel Ángel Pompa, fueron diputados federales juntos, tuvieron mucho contacto en la CONAGO. Entonces es el debate ahorita que ha estado aquí tras hacerse público la presencia de Miguel Pompa con Dan Augusto López, el secretario de Gobernación, que anda operando allá en Baja California Sur. Pues una política muy sui generis, exactamente en Sonora, por todo esto lo que se está moviendo rumbo al 2024, Julio. Pero sí, el gobernador Alfonso Durazo con mucha influencia, yo creo, en el centro, y se le critica también acá. Bueno, de repente ayer nos decía a algunos colaboradores qué está pasando con el gobernador, si está mucho en el centro o preocupado por cuestiones del centro, por esta posición tan importante y de fuerza que tiene, y le demandan pues que no descuide Sonora, ¿no? Esos son los debates abiertos y muy sensibles ahorita en el estado, Julio. Luis Alberto, en un cuadro de inseguridad pública creciente, sobre todo Ciudad Obregón, convertida en uno de los puntos rojos de violencia a nivel nacional. Sí, Cajeme está, creo que en el cuarto lugar. Es una lástima lo que está pasando con Cajeme, Caborca, que va y viene intermitente, Julio. Es decir, no entendemos cómo es que una política de seguridad basada en el ejército, como tú sabes, la política de seguridad nacional está basada en el ejército. Está basada en una dispersión de esfuerzos, porque no se entiende cómo unas zonas sí están tranquilas y otras zonas no se pueden en el estado. Un Hermosillo que con todo y que acaba de suceder un hecho lamentable en el Sonora Grill, donde hubo 2 personas privadas de la libertad afuera del restaurante. 4, 2 se liberaron, pero no son eventos como si en Cajeme. Cajeme, en cuarta, pues, casi 9 de cada 10 cajemenses se sienten inseguros, Julio. No para la violencia en Cajeme. La segunda ciudad más importante, Obregón, pues vaya, que tiene el nombre en alusión al general Álvaro Obregón. Vaya, ¿no? Ya que estamos hablando de Sonora, los hacedores del sistema político. Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón. Vaya, entonces, sí es un reto, yo creo, muy importante, pero la Estrategia Nacional de Seguridad, Julio, no es Alfonso Durazo, es el ejército, es una estrategia nacional. Ve cómo está Zacatecas, ve cómo está, y no le estoy quitando responsabilidad al Estado, estoy cuestionando más bien la política federal de que debiera poner más atención en recuperar territorios que antes no tenían este nivel de violencia, pero que es una estrategia nacional que se cuestiona mucho aquí, Julio. Esa es la situación. Luis Alberto Medina, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar sobre el tema específico que está en la coyuntura, que es lo de Lili Téllez, y darle un repaso también a la política sonorense, que siempre es intensa y apasionante. Luis Alberto, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta amabilidad de darnos esta entrevista. No, hombre, al contrario, Julio, aquí estamos siempre para servirte. Teníamos mucho que no platicábamos y por supuesto que acepté. Mira, yo le mando un abrazo a mi apreciado Vicente Serrano, me había invitado, lo digo porque va a decir, oye, ¿cómo? Pero es que era cuando le había hecho la entrevista a Lili Téllez, quiero aclararlo de una manera respetuosa porque me invitó, pero no quise yo ya salir porque le dije, mira, mi forma de hacer periodismo es cuando yo no pensé que la entrevista de Lili no era la intención, pero el formato que estamos es eso, es desnudar al personaje. Se viralizó, se hizo nacional, le han pegado muy duro, pero por las respuestas de Lili Téllez, porque al rato cierro con esa, la gente del PAN me reclamó, oye, Roberto Gil se enojó contigo que porque, y Lili, oye, a ver, le dije, si Lili terminó la entrevista agradecida, dijo lo que quiso, jamás se le censuró todo, pero oye, yo hice las preguntas que tenía que hacer, ella fue la que había contestó muy mal, pero la autocrítica a mi apreciada Lili no se le da, así que por eso yo quise bajar perfil, pero por eso dije, bueno, es momento de hacer una reflexión a los actores políticos. Así que te mando un abrazo y aquí estamos. Gracias Luis Alberto y seguimos en contacto. Hasta pronto.